Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder compartir tu palabra. Hoy te pido, Señor, que en esta nueva serie, Señor, podamos aprender de ti, Jesús. Sabemos que tú eres el mejor líder de la historia, que debemos poder recibir toda la palabra que tienes para nosotros. Revélanos los secretos de tu reino, Señor, y que podamos crecer, Padre, hasta alcanzar la estatura tuya. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que eches fuera todo desánimo, toda tristeza, toda apatía, toda incredulidad, y que podamos estar creyendo que tú, Señor, vas a hacer la obra que nos prometiste nosotros en nuestra casa y en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte un tema que le hemos puesto por título: el desierto del líder. El desierto del líder. ¿Cuántos se han sentido que estás en un desierto? ¿Alguien aquí se ha sentido en un desierto alguna vez? Amén. Y le has dicho: Padre, sácame del desierto. Amén. Lo que no sabes es que Dios te va a contestar: yo te metí al desierto. Yo te metí al desierto. Porque sabes, nadie quiere entrar al desierto. Si yo te digo, vamos a ir al desierto, me vas a decir: no, pastor, yo no quiero ir al desierto. ¿Alguien ha estado aquí en el desierto alguna vez? No, nadie. Yo una vez estuve allí en Chihuahua, el estado. ¿Alguien es de Chihuahua? Levanta tu mano, los chihuahueños. No, nadie. Tenemos que ir a Chihuahua a predicar de Cristo en el nombre de Jesús. Yo una vez estuve en Chihuahua y estábamos en carretera yendo de Ciudad Juárez a Chihuahua. Y tú vas en la carretera y solo hay desierto, 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 arena, 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 uno que otro cactus. Pues el problema no es la arena, el problema es cuando empieza la tormenta de arena, hermano. Empieza el viento y empieza la tormenta de arena y no ves nada, todo se llena de arena y todos los autos tenemos que estacionarnos porque no puedes seguir circulando. Literalmente no ves nada. Y el problema no es que no ves nada, el problema es de que estás estacionado y la arena empieza a entrar por el aire acondicionado. Y dices: Padre, aquí me voy a morir. Aleluya. Porque se empieza a llenar el tabreo de arena, empiezas a respirar arena, no ves nada y la arena cubre todo. O sea, es horrible el desierto. Horrible. No hay nada. No hay agua, no hay vida. Todo se ve muerto. Y por eso es de que cuando yo leo que Dios nos lleva al desierto, yo digo: Señor, ¿para qué caramba me llevas al desierto? ¿Qué puedo aprender del desierto? ¿Qué necesito hacer en el desierto? Y sabes, dice la palabra así, Mateo capítulo 4, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. O sea, no solo el desierto es feo, hermano. Aparte, Dios mete al diablo ahí. O sea, no pudo haber metido al diablo en el hard rock, en la playa, en las Bahamas, en Colombia, en Nueva York. No, desierto y con diablo, nombre de Jesús. Eso está feo, amén. Pero sabes, Dios quiere preparar tu carácter. Dios quiere trabajar en ti. Porque no puedes crecer si estás en un lugar cómodo. La única forma en la que tú y yo podemos crecer es en lugares incómodos. Digo conmigo: incómodo. Y sabes, todo el mundo quiere las luces, todo el mundo quiere el glamour, todo el mundo quiere el éxito, todo el mundo quiere una empresa grande, todo el mundo quiere una familia feliz, todo el mundo quiere hijos exitosos, pero nadie quiere formarse. Y la única forma en la que tú y yo podemos formarnos es entrando en lugares de dificultad. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, estudiar acerca de los viñedos, del vino. Y sabes, los mejores vinos se dan en lugares desérticos. Porque cuando esa planta, que es la vid, que produce la uva, está en lugares desérticos, esa planta tiene que tirar raíces profundas. Dicen los expertos, ¿verdad?, en vino, que la planta tiene que estresarse. ¿Cuántos aquí están estresados? Levanta tu mano. ¿Verdad? Porque el desierto estresa.
La falta de agua estresa, los problemas estresan, el calor estresa. Pero dicen los expertos que esa planta estresada tiene que tirar raíces profundas, porque tiene que buscar agua no en la superficie, sino agua en lo más profundo de la tierra, donde hay poca agua, pero es agua muy rica en nutrientes, porque esa agua tuvo que pasar todos los sedimentos de la tierra, y entonces esa agua que está en la profundidad es un agua muy rica en minerales, en propiedades, y esa agua le da un sabor muy especial a la uva. No me juzgue, no me va a juzgar, amén. Pero hay un vino muy especial que se produce en California, en el Valle de Baja California, pero es un vino especial porque este vino, California hay desierto, pero este vino no solamente se produce en un lugar desértico, sino que se produce en un acantilado que da al mar. Entonces el mar choca con este acantilado todos los días, entonces el agua es rica en sal. Amén. Y esta tierra rica en sal, pero desértica, solamente obtiene el agua del agua de mar, o sea, es un agua salada. Y entonces estos viñedos, ¿verdad?, tiran raíces profundas hasta encontrar tierra humedecida por agua de mar, lo cual le da a esa uva única en el mundo la propiedad de ser una uva salada. Amén. Entonces, cuando tú pruebas este vino, es un vino que tiene toques a sal. Yo no sé si tú te lo puedas imaginar, pero es un vino salado. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es necesario muchas veces que tú y yo salgamos de la comodidad en la que estamos, que entremos en estrés, que nos estiremos a lo más profundo de nuestro ser para que salga lo mejor de nosotros. Amén. Para que salga lo mejor de nosotros. Dios necesita meterte en lugares de estrés, de dificultad, lugares complejos, para que tú eches raíces profundas en Dios. Amén. Y para que Dios pueda darte lo mejor que tiene para Él y pueda salir lo mejor para tu vida. Amén. Nadie va a poder crecer si no entra en lugares de preparación, en lugares desiertos, en lugares de estrés, en lugares de dificultad, donde tú puedas estirarte, donde tú puedas crecer, donde tú puedas alcanzar esa agua que está en un lugar recóndito y difícil, pero que está llena de propiedades que te van a ayudar a crecer, a avanzar, a multiplicar y a sacar lo mejor de ti. Amén. Es necesario entrar al desierto. Ahora quiero que veas la siguiente imagen, por favor. Si me pueden ayudar con la siguiente. El desierto es el taller donde Dios prepara a los líderes. El desierto es el taller de Dios. Dice la palabra que Dios no solamente llevó a Jesús al desierto, sino que también Dios llevó a Moisés al desierto. ¿Te acuerdas? Moisés estaba en el palacio, en casa de Faraón, pero Dios dijo, no, este Moisés no lo necesito aquí. A este Moisés lo voy a procesar, y dice la palabra que salió de Egipto huyendo y llegó a Madián y estuvo 40 años en ese desierto preparándose. También dice la palabra que a Oseas le dijo, es necesario que te saque al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Todo el tiempo Dios preparó a los líderes en el desierto, porque es en el desierto donde tienes ausencia de todo, pero puedes encontrarte con Dios. Porque muchas veces tú no buscas a Dios hasta que no tienes nada. Amén. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Y muchas veces estás acostumbrado a depender de tu economía, de tus fuerzas, del marido, de la casa, del trabajo. Pero no es hasta que te quedas sin nada que empiezas a clamar a Dios. No es hasta que te quedas sin nada que empiezas a depender a Dios. No es hasta que te hace falta todo cuando empiezas a buscar a Dios. Por eso dijo Jesús, busquen primeramente mi reino y todo lo demás sea añadido. Pero muchas veces estás tan confundido, estás tan acostumbrado a tenerlo todo que no buscas a Dios. Y Dios necesita llevarte al desierto para probar tu fidelidad. Amén. Estamos en una cultura donde hoy se celebra el éxito.
Estamos en una cultura de seguidores, de followers, de éxito, de emprendimiento. Y todo el mundo quiere tener cosas grandes. Todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere empresas grandes, todo el mundo quiere plataformas, todo el mundo quiere ser famoso en TikTok. Pero nadie quiere pasar por el proceso. Y yo te digo algo, nada puede alcanzar el éxito si no pasa un proceso. No puedes alcanzar influencia si no pasas un proceso. La empresa no va a crecer si no pasas un proceso. Hay cosas a las cuales tú tienes que renunciar para alcanzar ese éxito al cual Dios te quiere llevar. Amén. Y durante las próximas semanas vamos a estar aprendiendo todo el proceso por el cual Dios hizo que Jesús pasara para que pasara del hijo del carpintero al hijo de Dios. Todo el proceso que Jesús tuvo que pasar para pasar de ser solamente el niño, el hijo de José y María, a pasar a ser el Hijo de Dios. Todo el proceso que Dios tuvo que pasar para poder hacer milagros, señales y prodigios. Todo el proceso que Dios y que Jesús tuvieron que pasar para no solamente ser un líder influyente, sino ser el mayor líder de la historia de la humanidad. Todo el proceso que Jesús tuvo que pasar. Amén. Y sabes, durante este proceso vamos a estar aprendiendo algunas leyes del liderazgo. Uno de los mayores líderes que hay hoy en la actualidad es John Maxwell. John Maxwell ha escrito muchos libros, ha hecho muchos talleres, ha capacitado a muchas empresas. Y John Maxwell tiene algo que se llaman las 21 leyes del liderazgo de Maxwell. ¿Lo has oído alguna vez? Amén. Y estuvimos preparando esta serie con una Biblia que tengo que te quiero recomendar. Ahí estamos viendo si te la conseguimos porque no hay actualmente en la librería aquí en Mérida, pero estamos viendo si la podemos conseguir, que se llama la Biblia del liderazgo de Maxwell. Esta Biblia es una Biblia versión Reina Valera 60, o sea, tiene todos los libros de la Biblia, pero tiene comentarios de Maxwell en cada capítulo y versículo de la Biblia. Tiene ejemplos de cómo estas 21 leyes de liderazgo que Dios le reveló a Maxwell se aplicaron durante toda la Biblia y durante toda la vida de Jesús. Amén. Así que yo tomé la palabra de Dios y tomé estas leyes de liderazgo y honestamente no ocupé toda la Biblia, solamente me enfoqué en Mateo. Y ya con Mateo me salieron como 15 prédicas, yo resumí 5 para no aburrirte, amén. Y el otro año estoy orando al Señor para que el próximo año hagamos esta misma serie pero con Marcos, amén. Así que las próximas 5 semanas vamos a enfocarnos en Mateo. Vamos a enfocarnos en algunas leyes de Maxwell. Si tú quieres esa Biblia, ¿verdad? Ahí acércate en librería y dile, yo quiero la Biblia para que podamos darte toda la información apenas la tengamos. Y la primera ley que quiero que hoy aprendamos es la ley del sacrificio. Va a aparecerte ahí en pantalla, la ley del sacrificio. Un líder debe renunciar para ascender. Todo líder necesita renunciar a cosas para crecer. La pregunta es, ¿a qué estás renunciando en el día de hoy? Hay algunas personas aquí que quieren tener su empresa. ¿Cuántos aquí tienen que tener su empresa? Levanta tu mano, todos los que quieren tener su empresa. O la pregunta aquí es, ¿a qué necesitas renunciar en el día de hoy para tener tu empresa? Tal vez necesites renunciar al empleo que tienes. Y eso es como caminar en el agua, amén. Porque ese empleo te da seguridad, te da sueldo, IMSS, Infonavit, AFOE, fondo para el retiro, pensión. Te da seguridad, pero necesitas renunciar a algo si quieres crecer. Porque aunque el empleo te da todo, el empleo está limitado. Hay un sueldo al cual no vas a poder crecer más. Nunca vas a ser el dueño. Cualquier día te van a decir bye y valiste. Amén. Entonces, aunque muchas personas piensan que es seguro, honestamente seguro no es. Porque igual y mañana llegas y ya te despidieron. ¿Estamos aquí? Pero tal vez no sea el trabajo a lo que tengas que renunciar. Tal vez trabajas 5, 6, 7 horas y tienes tiempo para emprender. Tal vez a lo que tengas que renunciar es a que duermes como 14 horas al día.
Tal vez a lo que tengas que renunciar es a tu maratón de Netflix que te tomas todas las tardes. Tal vez a lo que tengas que renunciar es a la comodidad que tienes y que no quieres dejar. Porque tal vez podrías trabajar y emprender al mismo tiempo. Pero hay cosas a las que tienes que renunciar. Y solamente personas valientes, dispuestas a llevar su vida a otro nivel, son capaces de adoptar esta ley del sacrificio de la que habla Maxwell. De poder renunciar a cosas, sacrificarte a cosas para alcanzar ese éxito y ese potencial que Dios ha puesto dentro de ti y que solamente está esperando que tú empieces a caminar y avanzar para alcanzarlo. Amén, iglesia. Necesitas salir de esa comodidad, necesitas empezar a caminar. Dice la palabra que Dios va a ir a donde tú vayas. Si tú te quedas en la sala viendo Netflix, ahí se queda Dios. Si tú te quedas durmiendo 14 horas, ahí se queda Dios. Si tú te quedas en ese empleo 30 años hasta que te corran, ahí se queda Dios. Pero si tú hoy tomas una decisión valiente, Dios va a acompañarte, Dios va a caminar contigo, Dios va a abrirte paso, Dios va a abrir el mar, Dios va a sacar agua de lo que parece desierto, amén. Dios lo va a hacer en tu vida. Dáselo fuerte. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie va a tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomar la decisión. No hay crecimiento sin renuncias. Todas las personas que hemos crecido hemos tenido que renunciar a algo en algún momento. Hay cosas en tu vida a las que tienes que renunciar. Yo quiero que sepas algo, no hay influencia sin entrega. Si tú quieres influir en otra persona, hay cosas que tienes que entregarle a Dios. Tú quieres éxito, hay cosas que tienes que dejar. La pregunta más importante hoy no es dónde voy a sobresalir, es qué cosas tengo que dejar. ¿Qué malos hábitos tengo que dejar? ¿Qué pecados tengo que dejar? Hay tantas cosas a las que tienes que renunciar para alcanzar el éxito. Y sabes, cuando vamos a la palabra, vemos a Jesús y vemos algo bien interesante en la palabra. Dice la palabra que Jesús llega con Juan y le dice: Juan, es necesario que me bautices. Y en ese momento, después de un diálogo con Juan, Juan accede a bautizarlo. Y dice la palabra que Jesús entra al río y es bautizado. Y en el momento en el que es bautizado, dice la palabra que se abre el cielo. Y que el Padre desde el cielo con voz de estruendo dice: ese es mi Hijo amado. Yo quiero que te imagines la escena. La gente en el río, Juan bautizando a Jesús, el cielo abriéndose, el cielo rugiendo. Eso es algo impactante. Yo me imagino a Jesús diciendo: ahora inicia el ministerio. Ya no va a quedar duda, viene algo espectacular, grande y poderoso. Amén. Ese es como cuando viene el profeta y te dice: Dios te va a levantar. Y tú dices: amén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos recibieron palabra la semana pasada? Amén. ¿Cuántos celebraron esa palabra? ¿Cuántos están creyendo esa palabra? Aleluya. Y eso es lo que pasó. Jesús había recibido una palabra profética del Padre. Ese es mi Hijo amado. Ese es mi Hijo amado. Pero ¿sabes qué siguió a esa palabra profética? Siguió desierto, hermano. No siguió seguidores, no siguieron followers, no siguió victoria, no siguieron milagros, no siguieron señales, no siguieron prodigios, no siguieron multitudes siguiendo a Jesús, no siguieron ángeles sirviendo a Jesús. ¿Sabes qué fue lo que siguió? Desierto. Lo siguiente que sucedió después de esa palabra gloriosa fue el Espíritu Santo diciéndole: vamos al desierto. Y dice la palabra que ahí entró Jesús al desierto 40 días, 40 noches, sin comida, sin bebida, sin seguidores,
sin multitudes, sin nada. Nada. Y yo no sé cuántas veces tú has recibido una palabra de parte de Dios. Y cuando te mete Dios al desierto, empiezas a decir en tu mente, ese profeta no era de Dios. Me engañó, me mintió. Dios no existe. Eso no es de Dios. ¿Por qué si Dios me ama me tiene en este desierto? ¿Por qué si Dios me dijo que era su hijo amado me metió en este problema? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué se levantó el infierno contra mí? ¿Por qué el diablo me ataca si soy un hijo de Dios? Amén. Pero tienes que entender algo, Dios te metió ahí. Porque Dios no puede cumplir su glorioso propósito en ti si tú no tienes un carácter inquebrantable. No puedes quebrarte en la primera prueba. No puedes quebrarte en la primera dificultad. Dios tenía que preparar a Cristo para la cruz. Dios tenía que preparar a Cristo para la persecución. Dios tenía que preparar a Jesús para todo lo que iba a acontecer en su llamado y en su ministerio. Y ¿sabes algo? Lo mismo sigue pasando hoy en día. Dios tiene que preparar tu carácter para todo lo glorioso que va a hacer contigo. Amén. Pero si en la primera prueba, si en el primer desierto, tú empiezas a quejarte, empiezas a murmurar, empiezas a olvidarte de la palabra, nunca se va a poder cumplir lo que Dios te prometió. ¿Sabes algo? Dios prometió una tierra prometida, pero a causa de la murmuración, miles de años atrás, un pueblo que debió entrar en 40 días, tardó 40 años. Lo primero que hace Jesús es redimir eso. Por eso Jesús no tardó 40 años en el desierto. Por eso Jesús no empezó su ministerio a los 70. Lo empezó a los 30. Porque Jesús entró al desierto a lo que tenía que entrar, a prepararse y a formar carácter para alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Tú tienes que entender algo, el desierto al que Dios te va a meter puede tardar 40 días o 40 años, la decisión la tomas tú. Pero si algo es seguro es de que Dios no te va a sacar de ese desierto hasta que tu carácter no esté completamente formado, porque nadie que no ha formado su carácter puede entonces liderar a una nación. Dios preparó a Moisés para liderar una nación y preparó a Cristo para liderar a la humanidad. La pregunta es, ¿cuán dispuesto estás a pasar ese desierto para levantar ese liderazgo que Dios te prometió? Dios te ha prometido cosas. Hay personas aquí a las que Dios le ha prometido liderar una banda musical, liderar una empresa, liderar tu familia, liderar un grupo en casa, liderar una iglesia. No sé para qué Dios te está llamando en este tiempo. Pero lo que sí sé es que todos los que estamos en esta habitación tenemos dos cosas en común. La primera, nos llamó Dios a ser líder porque dice la palabra que tú fuiste llamado para ser cabeza y no cola. Amén. Y la segunda cosa que sé es que si Dios te llamó para ser líder, entonces Dios te va a meter en un desierto. A todos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar en ese desierto? Porque el desierto no te metió ahí el Señor para matarte. ¿Te metió para qué? Para formarte. El desierto forma. El desierto forma. El desierto forma. Amén. Dios está a punto de iniciar un avivamiento en tu vida. Pero tienes que dejar que Él te forme, que Él te forme, que Él te forme. Amén. Dice así la palabra, Mateo capítulo 4, verso 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Qué tuvo? Mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. A mí me encanta. 40 días atrás el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? Pero cuando pases hambre en medio del desierto va a venir el diablo a decirte, si eres hijo de Dios, si eres el ungido que Dios dijo, si eres el padre que Dios dijo, si eres el empresario que Dios dijo,
si es lo que Dios dijo. Y le dice el diablo, si es el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Sabes, cuando tú lees esta tentación, lo primero que puedes pensar es que esta tentación trata acerca del hambre. El diablo lo tentó con comida. Algunos que estamos un poco pasados de kilos, decimos, yo reprendo al diablo que me tienta con comida día y noche. Amén. Nombre de Jesús. Yo salí anoche con hambre. Luego no podía dormir. Amén. Pero la tentación no se trata de hambre. Y hoy yo quiero compartirte, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo el día de hoy de alguien llamado Henry Nouwen. Henry Nouwen. Si tienen ahí la siguiente. La primera tentación que está pasando en este capítulo es la tentación de la autosuficiencia. Henry Nouwen, si tú te preguntas, pastor, ¿y quién es ese tipo Henry Nouwen? Henry Nouwen es un sacerdote católico, él es holandés. Pastor, ya me metió otra vez a los católicos. Aleluya. Pero te voy a contar, él es un sacerdote católico, pero no solo es un sacerdote católico, él era un maestro. Él dio clases en Harvard, en Yale, él dio clases de teología. Pero lo más increíble de la historia es de que no solamente fue un sacerdote y no solamente fue un maestro, sino que cuando él empieza a dar clases, cuelga el hábito. Él deja el sacerdocio para ser maestro. Amén. Y cuando está dando clases, Dios lo vuelve a llamar. Y entonces en ese momento él deja de dar clases y él inicia el pastorado. Él se volvió pastor evangélico. Y él abre un ministerio en Estados Unidos para dar enseñanza del evangelio a personas con dificultad para la enseñanza. Con personas con problemas de autismo, de TDAH, personas que tenían retrasos mentales. Y él empieza a dar esta enseñanza y él empieza a escribir libros. Y uno de los libros que escribe es un libro que se llama En el nombre de Jesús. Lo puedes conseguir en Gandhi, lo puedes conseguir por internet, te lo recomiendo. Y ese libro, En el nombre de Jesús, entra a estas tres tentaciones. Hoy voy a enseñarte un poco acerca de eso, pero de verdad que si quieres aprender más, este libro trata de las tentaciones que Jesús tuvo, que son tentaciones que tú y yo hoy vivimos. Pero no solo habla de la tentación, sino habla de cómo vencer la tentación. Amén. Y Henry Nouwen habla acerca de esta primera tentación, que es la tentación de la autosuficiencia. Dice el autor que la tentación que sufrió Jesús no fue convertir las piedras en pan. La tentación no fue comer. La tentación fue no depender de Dios. Lo que el diablo le propone ahí no es comer, es que él produzca su propia comida. El diablo le dice, hey Jesús, si eres tan poderoso, convierte las piedras en pan. Pero tú y yo sabemos que no es nuestra fuerza la que nos da el pan, es Dios el que nos da el pan. Amén. Dice la palabra que en el desierto Dios mandaba el maná del cielo. Amén. Tú tienes que entender algo, no es tu fuerza, es Dios, es Dios. Es Dios el que te sustenta. Dice la palabra que es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Siempre se trata de Dios. Y la primera tentación que el diablo va a meterte es que tú creas que tú mismo tienes la propia capacidad para crear tu riqueza. Amén. Pero es Dios el que te da el poder. Y esa misma tentación la sufrió Moisés. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3 verso 11, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Cuando Dios se le presenta a Moisés, después de 40 años en el desierto de Madián, ¿sabes algo? Moisés tenía el llamado de liberar al pueblo desde 40 años atrás. La diferencia es que Moisés en Egipto, cuando vio la injusticia que hizo, agarró un palo y mató al egipcio, porque creyó que él tenía el poder para liberar al pueblo.
Lo persiguen, lo amenazan de muerte y Moisés sale huyendo de Egipto. Y Moisés 40 años apacentando ovejas, sin reflectores, sin fama, sin una voz de Dios. Durante 40 años Moisés aprendió de humildad. Moisés aprendió que no eran sus fuerzas. Moisés aprendió que él no estaba capacitado para hacer lo que Dios tenía que hacer. Por eso cuando Dios se le aparece en la zarza, Moisés le dice: hey, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para hacer algo. Tú tienes que entender algo. La primer tentación que el diablo va a querer meterte es que tú pienses que tú tienes las fuerzas, la capacidad del pensamiento para hacer las cosas. Pero tenemos que entender una cosa, iglesia: el único que nos da la capacidad para hacer algo es Jesús, es Dios. Cuando tú haces algo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo voy a predicar en el nombre de Jesús, yo voy a poner esa empresa en el nombre de Jesús, yo voy a educar a mis hijos en el nombre de Jesús. Lo que sea que yo voy a hacer en esta tierra, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No soy yo, no es mi pensamiento, no es mi fuerza, solo se trata de Jesús, amén. Es Jesús a través de mí, es Jesús a través de mí. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque siempre se trata de Él. Tienes que saber esto, iglesia. Entonces el diablo lo primero que hizo es que Jesús no dependía del Padre. Pero Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque yo solamente dependo de mi Padre. Si el Padre me va a dar alimento, Él me lo va a dar. Y si no me lo va a dar, yo me la sigo en el ayuno. Si Dios me va a prosperar, Él me va a prosperar. ¿Sabes? En medio de los 40 días es cuando vienen las tentaciones. Pastor, fíjese que yo no tenía negocio, pero ya me salió un negocio buenísimo. Nada más hay que darle una mordida aquí y una mordida allá, y hay que dar unos moches, pero es de Dios, porque yo venía orando. Aleluya. No, Dios no te va a mandar a dar moches ni mordidas. Ese fue el diablo. No caigas en la tentación. Dios te va a proveer, amén. Dios te va a proveer. Porque en medio del desierto creemos que cualquier oportunidad es Dios. Creemos que cualquier negocio es Dios. Creemos que cualquier persona que habla en el nombre de Dios es Dios. Pues tienes que saber que no. Tienes que tener toda tu atención, porque en el desierto te va a hablar el diablo. Y el diablo va a querer engañarte. Y el diablo va a utilizar la palabra. Y el diablo te va a recordar las palabras que Dios te dijo. Pero tienes que estar claro de cuáles son los principios de Dios. Si Dios me metió en este desierto, Dios me va a sacar de este desierto. Yo no decido cuándo salir, Dios decide cuándo salir, y Dios lo va a decidir porque voy a estar listo para salir en el nombre de Jesús, amén. Es Él el que me va a sacar. Lo mismo dijo Moisés. Moisés se le aparece Dios, o se le aparece la zarza en fuego, y dijo: esta zarza yo no sé si es Dios, si es el diablo, ¿quién es? Y Moisés le dice: ¿quién soy yo? Yo no voy a ir, yo no quiero ir. Hasta que Moisés le dice: si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque yo no me muevo si Dios no va conmigo. Yo no emprendo si Dios no va conmigo. Yo no abro ese negocio si Dios no va conmigo. Yo no abro ese grupo en casa si Dios no va conmigo. Yo no voy a hacer nada si Dios no va conmigo. Dios tiene que ir contigo, iglesia, amén. Pero el desierto lo que busca hacer es quebrar ese orgullo. Es quebrar esa autosuficiencia. Es quebrar el que tú lo puedes todo. Dios te ha metido a desierto porque necesita quebrar ese orgullo en ti. Necesitas depender solamente en Dios. ¿Sabes algo? Dios no está buscando personas fuertes. Está buscando personas débiles. Porque dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Yo me hago fuerte en tu debilidad, dice el Padre. Necesitas mostrar tu debilidad. Dios lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer en ti. Siguiente. Dice ahí: Dios no busca líderes autosuficientes, busca líderes dependientes, amén. Dice Mateo capítulo 4 verso 5: después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces Jesús le contestó, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Amén. El diablo llega y vuelve a tentar a Jesús. Imagínate lo espectacular. Jesús cayendo, los ángeles salvándolo, todo el mundo creyendo. El diablo quería tentar a Jesús con algo espectacular. El diablo viene y te dice, hey, tú puedes ser espectacular. Podemos construir la iglesia más grande de la ciudad, la podemos llenar de oro, puedes lanzarte, puedes poner el mayor negocio de la ciudad, todo el mundo te va a reconocer, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. La siguiente tentación es la tentación de ser espectacular. El diablo te va a ofrecer ser espectacular. Te puedo dar miles de seguidores, te puedo dar influencia, te puedo dar un nombre en la ciudad. Pero Jesús le dice, hey, no tentarás a Dios. Dios va a darme eso después del proceso. Dios va a darme eso después del proceso. ¿Sabes por qué tantas personas que ganan las cosas de la noche a la mañana las pierden? Porque nunca prepararon el carácter para tener lo que obtuvieron. El diablo puede ofrecerte muchas cosas rápido, pero así como llegan rápido, se van a ir rápido. Porque es el carácter el que te va a sostener. Amén, iglesia. Es el carácter el que te va a sostener. Nunca busques atajos para lo que Dios puede darte. La segunda tentación es que el diablo te va a ofrecer ser espectacular. Y sabes, esto depende o eso está estrechamente ligado a una necesidad que tenemos. La necesidad de impresionar. Muchos de nosotros queremos impresionar, queremos reconocimiento, queremos que nos aplaudan, queremos que nos alaben, queremos que nos digan que somos buenos. Y el diablo ve esa necesidad que tienes y te va a ofrecer la oportunidad. No necesitas esperar el proceso. Yo te doy la iglesia, yo te doy la posición, yo te doy el negocio, yo te doy la empresa. Pero tú tienes que saber que es el proceso el que te va a formar y a preparar para el éxito. No busques atajos. El diablo siempre ofrece atajos, pero Dios después del proceso te va a posicionar en el lugar de privilegio que te ha prometido. Amén, iglesia. Tienes que pasar el proceso. Moisés también entendió eso. Moisés pasó el proceso, él era un príncipe, pero Dios lo volvió pastor. Moisés vivía en un palacio, pero Dios lo metió en el desierto. Moisés era conocido en Egipto, pero Dios lo metió al anonimato del desierto. Y es en el anonimato donde Dios lo formó, lo preparó y lo capacitó. Tú tienes que saber algo. Tienes que pasar el proceso de silencio. Tienes que pasar el proceso donde no hay luces. Tienes que pasar el proceso donde nadie te reconoce. Tienes que pasar el proceso donde nadie te aplaude. Tienes que pasar el proceso donde hay dificultad. Porque es el proceso que va a formar el carácter. La pregunta es, ¿quieres influencia por impresionar a otros o quieres influencia para que todos conozcan de Jesús? Tu corazón se revela en el momento en el que tienes relevancia. Por eso es que Dios te metió al desierto, para que esté convencido de que tu corazón solo busca que el nombre de Jesús sea glorificado. Yo solo quiero que el nombre de Jesús sea glorificado. No quiero la fama para mí, quiero la fama para Jesús. No quiero la gloria para mí, quiero la gloria para Jesús. No quiero que mi nombre sea conocido, quiero que el nombre de Jesús sea conocido. Amén, iglesia. No quiero que mi negocio sea conocido, quiero que la gente conozca a Jesús en mi negocio. Quiero que todos puedan ver a Jesús en mi negocio. Quiero que todo el mundo pueda encontrarse con Cristo. Amén. Si tiene ahí la siguiente, quiero que veas esto. El reconocimiento puede abrir puertas, pero solo el carácter puede sostenerlas abiertas. Solo el carácter va a mantener las puertas abiertas. Si ha habido puertas que se te han cerrado,
La pregunta no es por qué Dios la cerró. La pregunta es, ¿qué hizo falta en mi carácter para que se mantuviera abierta? Las puertas que se te han cerrado no ha sido culpa de Dios, ha sido culpa de la falta de carácter. Porque hay puertas que se te abren, pero a causa de la falta de carácter se te han cerrado. Si se te cerró la puerta y regresaste al desierto, entonces tienes que asegurarte de salir mejor preparado del desierto. Porque una vez que salgas preparado, ninguna puerta se te va a volver a cerrar en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que Jesús salió de ese desierto preparado, ninguna puerta se le volvió a cerrar. Todas las puertas se le abrieron en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero decirle a alguien, ese desierto te va a sacar listo y preparado para que toda puerta se te abra en el nombre de Jesús y nunca más se te vuelva a cerrar. Amén, iglesia. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte a Dios. Dice Mateo capítulo 4, verso 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo el diablo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, le dijo Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. La última tentación era la gloria sin cruz. La gloria sin cruz. Satanás le ofrecía los reinos de la tierra. Y vaya que se los podía ofrecer porque él era el príncipe de la tierra. No fue hasta que Jesús fue a la cruz que le quitó las llaves de la tierra. En ese momento Satanás tenía el control de la tierra y podía ofrecerle los reinos. Satanás le ofrecía los reinos sin sacrificio. Y muchas veces Satanás te ha ofrecido cosas sin sacrificio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en medio de esa tentación? La tercera tentación es la tentación del poder. Satanás ha venido a ofrecerte poder sin sacrificio, sin desierto, sin carácter. Y una persona con poder pero sin carácter se vuelve una persona autoritaria. Se vuelve una persona capaz de despojar, de destruir, de aplastar. Dios quiere darte todo el poder, pero quiere que tengas el carácter listo. Quiere que tengas el corazón de Él. Que uses el poder para servir, el poder para ayudar, el poder para amar, el poder para bendecir. Pero el diablo te va a ofrecer poder sin carácter. Y un poder sin carácter corrompe al ser humano. Un poder sin carácter destruye. Un poder sin carácter te llena de ambición. Y el diablo puede ofrecerte poder, sí puede ofrecerte poder. Dice la palabra que Dios le dio a Jesús poder sobre todo espíritu que tiene poder y autoridad, lo cual significa que esos espíritus tienen poder y autoridad, pero no un poder mayor al que tiene Cristo. Y el diablo viene con Jesús y le dice: todo esto te daré si me adoras. Y hoy hay personas aquí que se han arrodillado a otros ídolos, que han hecho sacrificios a otros ídolos con tal de recibir ese poder. ¿Sabes por qué? Porque el poder que ofrece Jesús requiere forzosamente pasar por la cruz. El poder que ofrece Jesús requiere sacrificio. El poder que ofrece Jesús requiere que tú mueras para que Él viva en ti. El poder que ofrece cualquier otra deidad es un poder que no requiere sacrificio. Por eso mucha gente va a buscar brujos, santeos y hechiceros, porque ellos no te van a pedir ir a la cruz. Ellos te van a ofrecer muchas cosas. Pero el mayor poder requiere un sacrificio de tu parte. Y el diablo vino y le dio esa tentación a Jesús. No necesitas ir a la cruz. Yo te puedo dar todo ese poder. Yo te puedo dar todo ese poder.
Hay personas que no quieren la cruz, pero quieren poder. Y Dios te mete al desierto para que entiendas que es en medio de ese sacrificio que Él te va a dar el poder. Que si dependes de Él, Él te va a dar el poder. Que si lo buscas solamente a Él, Él te va a dar el poder. Ve lo que pasó con Moisés en Éxodo capítulo 4, verso 20. Dice, así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto, pero en la mano llevaba la vara de Dios. Moisés tenía poder en Egipto, era príncipe de Egipto, pero ese poder se lo daban los dioses egipcios. Ese poder era un poder humano. Ese poder era un poder limitado, pero Dios lo sacó de Egipto, lo metió a Madián 40 años, lo hizo humilde, le quitó el orgullo, le quitó la soberbia. Y cuando Dios regresó, Dios le dijo, vas a regresar a Egipto. ¿Y en nombre de quién voy a regresar? Egipto es poderoso, en Egipto hay dioses, en Egipto hay autoridad. Y Dios le dijo, tranquilo Moisés, porque vas a ir con mi vara, vas a ir con mi poder, vas a ir con mi unción, porque el poder que yo te doy va a derrotar a cada uno de esos dioses paganos de Egipto. Yo quiero que sepas algo, iglesia, cuando Dios te saca del desierto y te da poder, te va a regresar con poder que va a derrotar a todo el poder de los brujos, de los hechiceros, de todo aquel demonio que tiene poder, porque el poder de Dios es un poder mayor, es un poder que está sobre todo nombre. Amén, iglesia. Moisés no iba solo, llevaba la vara de Dios. Dice la palabra que en el primer enfrentamiento llegaron los hechiceros del faraón. Y los hechiceros tiraron las varas y se volvieron serpientes. Y entonces Moisés tiró la vara y también se volvió una serpiente. Pero la serpiente que salió de la vara de Moisés se comió a todas esas serpientes de los hechiceros. Porque el poder que te va a dar Dios va a matar y a derrotar a todo hechicero y brujo que se levante en tu contra, en el nombre poderoso de Jesús. Él te va a dar ese poder. Él te va a dar ese poder. Él te va a dar ese poder. Pero no te lo va a dar si no formas carácter. No te lo va a dar si no te sacrificas. No te lo va a dar si no vas a la cruz. No te lo va a dar si no mueres tú para que Él viva en ti. Moisés murió, Jesús murió, y hoy nos toca a nosotros morir para que solo Él viva, para que solo Él viva. Yo quiero que sepas algo. El sacrificio del líder nunca termina. Si puedes ponerlo, ahí está. El sacrificio del líder nunca termina. Jesús estuvo en el desierto 40 días, venció toda tentación, salió bajo el poder del Espíritu Santo, pero todavía le tocaba un sacrificio mayor. Tal vez Jesús pensaba, bueno, ya pasé 40 días, ¿qué más sacrificio que 40 días de ayuno? Pero faltaba un sacrificio más. Falta un sacrificio más. Yo no sé qué sacrificios has pasado. Y esos sacrificios te han posicionado en un lugar y te han dado una autoridad. Pero te digo algo, iglesia, Dios te va a llamar a un nivel mayor de autoridad. Y un nivel mayor de autoridad va a requerir un sacrificio mayor de tu parte. Y cuando llegues a ese nivel mayor de autoridad, Dios te va a pedir otro sacrificio para poder seguir creciendo. Por eso dice la palabra que tú y yo estamos en constante crecimiento, en constante búsqueda hasta alcanzar la estatura de Cristo. Porque a un nivel mayor de liderazgo va a requerir un nivel mayor de sacrificio. Pastor, yo quería aceptar a Cristo y lo acepté y tuve que sacrificar mis domingos en la mañana. Tiene un año que no voy a la bicirruta, pastor. Sacrifiqué la bicirruta por venir a buscar a Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero entonces Dios te llama
quiero ser líder de un grupo. Ahora vas a sacrificar la bicirruta y la cochinita, porque vas a venir a las 9 de la mañana y te vas a preparar. Amén. Pastor, ya soy líder, pero hoy aquí va a ser discípulos. Uy, eso te va a costar más, porque ahora vas a tener que abrir tu casa, vas a tener que visitar, vas a tener que darle de comer al que no quieres darle de comer, vas a tener que perdonar al que no quieres perdonar. Amén. Pastor, hoy quiero ser pastor, hombre de Jesús. Dice la palabra, buena cosa deseas, pero adivina qué, te va a costar más sacrificio. Porque a mayor crecimiento, mayor sacrificio, eso nunca va a terminar, nunca se va a detener. Amén, iglesia. Y quiero llevarte a la última, si me puede ayudar la banda, por favor. Rápido, corre esa banda para acá. Quiero que llevarte a esta última. Mateo capítulo 4, verso 11. Dice Mateo capítulo 4, verso 11. Entonces el diablo se fue. ¿Qué pasó con el diablo? ¿Qué pasó con el diablo? ¿Qué va a pasar con el diablo en tu casa? En el nombre de Jesús el diablo se va a ir. Amén. Dice la palabra, entonces el diablo se fue. Pero no solo se fue, dice la palabra, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Hoy yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. El diablo se tiene que ir de tu casa y los ángeles tienen que llegar a servirte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. El diablo se tiene que ir, iglesia. El diablo se tiene que ir. Hoy hay personas que me dicen, pastor, pero llevo 10 años y no se va el diablo. Llevo 15 años y no se ve el diablo. Llevo 40 años y no se ve el diablo. No veo ningún ángel servirme. Puro ángel caído está en mi casa. Nombre de Jesús. Si el diablo no se ha ido y los ángeles no han venido a servirte, la pregunta que hoy te tienes que hacer es: ¿qué tentación no he superado? ¿Será que sigo batallando con autosuficiencia? ¿Será que sigo batallando con espectacularidad? ¿Será que sigo batallando con poder? Yo no sé con qué cosas sigues batallando hoy. Pero si tú no superas las 3 tentaciones, el diablo no se va a ir y los ángeles no te van a servir. Por eso dice más adelante en la palabra: resistid al diablo y él huirá. Resistid al diablo y él huirá. Resistid al diablo y él huirá. Yo quiero decirte algo, iglesia. No se trata, voy a ir, pastor, a ese culto de liberación para que me saquen al diablo. Voy a ir con ese evangelista que hace liberaciones para que me saque al diablo. Voy a ir a... No tienes que ir a ningún lugar. Solo tienes que resistir a la tentación y él se va a ir solito. Y los ángeles te van a servir. Y los ángeles te van a dar todo lo que necesites. Y tu casa se va a llenar de la gloria de Dios. Y va a ser como Jacob, que dice que durmió y veía que ángeles subían y que ángeles bajaban. Y Dios le dijo: este lugar será puerta del cielo. Tu casa está llamada a ser puerta del cielo. Tu casa está llamada a ser lugar de milagros. Tu casa está llamada a ser un lugar donde la gloria de Dios habite. Tu casa está llamada no solamente a que la visite de vez en vez Dios, sino a que la gloria de Dios se establezca. La pregunta es: ¿hasta cuándo vas a seguir batallando con tentaciones? ¿Hasta cuándo vas a seguir sentándote a la mesa a comer con el diablo? ¿Hasta cuándo vas a estar permitiendo que él se llene de poder tu vida? Por eso dijo Jesús: o estás frío o estás caliente, porque tibio te vomito.
Tibio no puede estar contigo. Tibio no te voy a mandar ningún ángel. Hoy quiero que sepas algo, iglesia. Tienes que vencer la tentación. El desierto no se va a acabar hasta que no venzas la tentación. Porque cuando venzas las 3 tentaciones, vas a tener un carácter listo para la obra que Dios te va a dar. Porque sabes algo, la obra que Dios te va a dar va a ser tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que solamente con un carácter formado la vas a poder sostener. Si no formas tu carácter, no vas a poder sostener la gloria de Dios. Y Dios no va a derramar ni va a desperdiciar su gloria. Dios va a esperar el tiempo que tenga que esperar. Depende de ti, iglesia. Así que hoy quiero que te hagas esta última pregunta y quiero que nos pongamos de pie y que podamos orar a Dios un momento. Hoy quiero que le preguntes a Dios esto: ¿qué necesitas formar en mí? Si hoy tú sigues batallando con ese desierto, pregúntate: ¿qué necesitas formar en mí? 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 Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y mientras adoramos a Dios, ahí pregúntate, ¿qué necesitas formar en mí? Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Me he olvidado de lo que un día fui.